Capítulo 96. En verdad. Todo ocurrió tal como Zetsu Negro había predicho. Aunque Shigen había engañado con éxito a Anko Mitarashi haciéndose pasar por Orochimaru, los defectos de su disfraz eran demasiado obvios. Incluso Anko los encontraba insoportables. ¿Quién era este aficionado? Ni siquiera sabía cómo moverse por Konoha. Eso es un callejón sin salida. Anko puso los ojos en blanco con frustración, mirando fijamente al impostor que intentaba engañarla. Orochimaru-sensei, la salida es por aquí. ¿Es eso así? Orochimaru sonó momentáneamente confundido antes de ocultar rápidamente su error. ¿Quién lo hubiera pensado? Konoha ha cambiado tanto a lo largo de los años. Sí, claro. Anko asintió lentamente, lamiendo distraídamente los residuos de azúcar de sus labios. Ella ya estaba planeando una muerte cruel para este pequeño fraude. Pareces tener sed. Toma un poco de jugo de caña de azúcar. Orochimaru le entregó la botella sin abrir, con el aspecto de un maestro atento. Gracias, Orochimaru-sensei, y una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de Anko. Este tipo, ni siquiera pudo especificar correctamente los detalles. Como estudiante de Orochimaru, recordó cómo, cuando era más joven, su sensei siempre le compraba dulces. Siempre elegía la mejor sopa de frijoles rojos. El jugo de caña de azúcar, por otro lado, eso era algo que le gustaba a Tsunade. Orochimaru jamás confundió las preferencias de su estudiante con las de su compañero. Siempre fue meticuloso. Aunque Anko estaba resentida por la traición de su maestro, tuvo que admitir que Orochimaru tenía un talento para hacer que las personas se sintieran seguras, incluso cuando las engañaba. Y sin embargo, este fraude, ni siquiera sabía lo que le gustaba y se atrevió a engañarla. Una suave brisa barrió el bosque. Los imponentes árboles permanecieron inmóviles frente al viento. Solo el susurro de las hojas densas rompía el silencio. El camino que Anko señaló efectivamente salía del pueblo, pero atravesaba un bosque espeso que rara vez era transitado. ¿Quién carajo eres tú? De repente, Anko se detuvo y su voz se volvió helada. Orochimaru no es tan ingenuo como tú. ¿Qué quieres decir? Orochimaru se giró, fingiendo incredulidad por haber sido atrapado. Pero al ver a Anko empuñando su kunai, lista para luchar en cualquier momento, dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Cuándo te diste cuenta? Desde el principio. El agarre de Anko sobre su kunai se hizo más fuerte, sus labios se curvaron en una sonrisa dulce pero burlona. Tu jutsu de transformación es excelente, no pude ver un solo defecto. Pero yo era estudiante de Orochimaru. Lo conozco mejor que nadie. Ese conocimiento había sido una vez un motivo de orgullo. Pero después de la deserción de Orochimaru, se convirtió en una maldición. Sus hábitos quedaron grabados en su vida, moldeando sus instintos en formas que ella odiaba. Si nada más, Orochimaru nunca se perdería en Konoha. Anko se burló fríamente y su tono se volvió agudo. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué finges ser Orochimaru? ¿Cuál es tu objetivo? Orochimaru se quedó en silencio. Mientras tanto, Zetsu había estado escuchando desde el subsuelo. Zetsu Negro, ya familiarizado con las formas de Shigen, suspiró. ¿Ves eso? Esto es lo que Shigen llama ocultación. Cree que guardar silencio en momentos como este es la forma en que los ninjas guardan secretos, al menos, Zetsu Blanco murmuró vacilante. Ella no sabe quién es realmente Lord Shigen, de lo contrario, su silencio parecería una confesión directa. Entonces, Orochimaru finalmente habló. Y, como era de esperar, él dijo la verdad. No puedo decirte mucho. Solo te necesito como rehén. Porque necesito usar la marca maldita en ti. Ver. Black Zetsu no perdió el tiempo en criticar a Shigen. Cuando no sabe qué decir, simplemente dice la verdad. Zetsu Blanco estaba igualmente exasperado. La marca maldita, ¿así que planea secuestrarme? Anko entrecerró los ojos. Tocó el lugar de su cuello donde Orochimaru había dejado su marca. Pero, ella no tenía ningún recuerdo de cuándo ni dónde lo recibió. Orochimaru había borrado esos detalles de su mente. Después de regresar a Konoha, soportó un dolor constante a causa del sello maldito, hasta que el tercer Hokage lo selló por completo. Desde entonces, nunca más volvió a preocuparla. Parece que no hay tiempo para hablar. Orochimaru sintió que Kakashi los seguía. Sus pupilas entrecerradas brillaron con resolución. Alguien nos ha estado siguiendo. Necesito llevarte antes de que lleguen más. El siguiente instante, Orochimaru se lanzó hacia adelante. Entonces te capturaré y te interrogaré yo mismo. Anko se burló y el viento azotó su abrigo.
La ajustada rejilla debajo de su ropa apenas ocultaba sus curvas, y su falda corta no hacía nada para frenar sus movimientos. Ella era rápida. Su kunai cortó el aire en un arco mortal, evidencia del estilo espada serpiente. Aunque Anko no era una verdadera espada china, su estilo de combate había heredado el estilo siniestro e impredecible de Orochimaru. Tan débil. Orochimaru sonaba genuinamente desconcertado. Inclinó su cuerpo ligeramente, esquivando el kunai con facilidad. Entonces su mano se cerró sobre su muñeca. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La cara de Anko se congeló en estado de shock. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor le atravesó la muñeca y su kunai se le escapó de las manos y cayó directamente en su mano. Un movimiento. Y ella quedó desarmada. Ni siquiera había tenido tiempo de hacer señales con las manos. Mientras instintivamente saltaba hacia atrás, un kunai frío y afilado presionó contra su garganta, señalando su completa derrota. Tan fuerte, un sudor frío empapó la espalda de Anko. Nunca antes se había enfrentado a unas habilidades de combate cuerpo a cuerpo tan abrumadoras. La habían tomado completamente por sorpresa y quedó impotente en cuestión de segundos. Este idiota era mucho más aterrador de lo que parecía. Tomaré prestado tu kunai. Espero que no te importe. Orochimaru ignoró su objetivo capturado. En cambio, su mirada se desvió hacia un observador oculto. Salga. Te sentí hace mucho tiempo. Un joven de cabello blanco plateado dudó por un momento. Luego, al darse cuenta de que lo habían descubierto, dio un paso adelante con las manos en alto. ¿Kakashi? Anko gritó. A pesar de haber crecido bajo el mando de Orochimaru, ella nunca fue una persona de formalidades. Nunca había sido educada con su supuesto mayor. Soy yo. La voz de Kakashi era tranquila. No esperaba verme envuelto en un caso de secuestro hoy. Levantó su protector de frente, revelando su Sharingan. Luego, mientras sus manos formaban lentamente un extraño sello, le habló casualmente al Orochimaru que estaba frente a él. Orochimaru, deja ir a Anko. La voz de Kakashi se mantuvo firme mientras el chakra aumentaba dentro de él. ¿Es realmente necesario un rehén contra alguien como yo? Kakashi, él no es Orochimaru. Anko se quebró. No es más que un impostor. Entonces, ¿quién es él? La mente de Kakashi vaciló levemente. Aún no he llegado tan lejos. Anko respondió sin vergüenza, ignorando por completo el hecho de que todavía era una rehén. ¿Te llamas Anko? Orochimaru sonaba genuinamente sorprendido, como si acabara de aprender su nombre. Lo cual no hizo más que confirmar que, en efecto, era un impostor. Oye, idiota, el rostro de Anko se oscureció. ¿Estás intentando secuestrar a alguien sin siquiera saber su nombre? Como niña, Anko no era la persona más cautelosa. Pero incluso ella encontraba insoportable la imprudencia de ese tipo. ¿Quién era él? Quien quiera que seas, el sudor comenzó a formarse en la frente de Kakashi. Él entrecerró los ojos. Alguien como tú, colándose en Konoha y secuestrando a un shinobi, claramente no eres un hombre común. Deja de preguntarme mi identidad. Será mejor para ambos si no respondo. Orochimaru habló fríamente. Vete ahora. Prometo que no lastimaré a esta Anko. Eso sería ideal, Kakashi asintió. Entonces, enseguida. Un rayo explotó en sus manos. Liberación de tormenta. Danza salvaje del Chidori. Rayos de electricidad surgieron de sus palmas, entrelazándose caóticamente a través del aire. Como agua corriendo, los arcos de relámpagos se retorcían de forma impredecible, pero, bajo el preciso control de Kakashi, evitaron a Anko por completo y se dirigieron directamente hacia el secuestrador. Un ataque furtivo, demasiado rápido para evadirlo. Este jutsu de liberación tormenta, incluso podría ser más efectivo que su Raikiri. Con el Sharingan rastreando cada movimiento de su objetivo, su plan para rescatar a Anko había tenido éxito. Capítulo 97. Este movimiento, nunca había fallado antes. Kakashi había usado esta técnica innumerables veces en combate. Estaba seguro de que, a esa velocidad, su ataque no dañaría a Anko. Sin embargo, pasó algo extraño. No solo el Liberación Tormenta, Danza Salvaje Chidori no logró dañar a Anko, sino que ni siquiera tocó al secuestrador que se hacía pasar por Orochimaru. ¿Liberación de Tormenta, eh? El secuestrador se movía a una velocidad asombrosa. El kunai que había estado sosteniendo contra la garganta de Anko se retiró en un instante. Luego, en el momento en que reapareció, exhaló una poderosa ráfaga de viento hacia el kunai. Liberación de viento. Espada de vacío.
Este impostor levantó su arma y, en un instante, su espada de vacío cortó los arcos de relámpagos con facilidad, como si nada. Chakra del rayo, era naturalmente débil contra liberación viento. Los caóticos arcos eléctricos de la danza salvaje de Chidori fueron neutralizados por completo por los precisos y agudos golpes de la espada de vacío. Chispas se esparcieron por el suelo, pero ninguna rozó el cuerpo del secuestrador. Fue completamente ineficaz. Imposible. Las pupilas de Kakashi se agrandaron. Nunca había fallado en sus cálculos con esta técnica, pero ahora la había contraatacado con tanta facilidad. La simplicidad del contraataque lo dejó completamente atónito. El polvo explotó en el aire. Las chispas de la técnica del rayo interrumpido estallan al impactar, llenando el campo de batalla con una neblina de humo. Pero en el momento siguiente, una ráfaga de viento pasó y limpió el polvo al instante. El mundo verdaderamente está lleno de engaños y mentiras. Cuando la neblina se disipó, una voz resonó en los oídos de Kakashi. Creí que habíamos llegado a un acuerdo, pero decidiste engañarme, reuniendo chakra en secreto para lanzar un ataque. Debería haber esperado esto. Por supuesto que debería haberlo hecho. Kakashi se quedó en silencio. Esperar, este tipo se estaba burlando de él por mentir. ¿De verdad esperaba que alguien creyera esa tontería de dejarlo irse con un rehén sin que nadie lo cuestionara? Incluso Gui, a pesar de todo su optimismo, no sería tan ingenuo como para creer eso. Tu liberación tormenta no está mal. Orochimaru levantó nuevamente su espada de vacío, sus pupilas rendijas brillaban mientras se preparaba para otra pelea. Pero no es nada comparado con tu liberación del viento. Kakashi respiró profundamente. Este tipo, fue problemático. Aunque Anko era grosera y carecía de modales, seguía siendo una camarada de Konoha. No podía permitir que se la llevaran. Si te vas ahora, pretenderé que esto nunca ocurrió. Kakashi estabilizó su respiración, haciendo su última defensa. Ya les pedí refuerzos a los Anbu durante mi persecución. Llegarán pronto. Los Anbu no vendrán. Incluso si lo hicieran, no cambiaría nada. El secuestrador, aún con el rostro de Orochimaru, apretó con más fuerza la espada de vacío. Su mirada se volvió fría e inexpresiva. Aún puedes irte. Haré como si nunca hubieras estado aquí. Él sabía, Black Zetsu se aseguraría de que la señal de Kakashi nunca llegara al Anbu. Aunque Zetsu Negro no pelearía directamente con Kakashi, podría borrar cualquier señal de su pedido de refuerzos. ¿No te rendirás? ¿Crees que puedes detenerme? Los ojos del secuestrador se fijaron en Kakashi, estudiando su cabello blanco plateado. Como si recordara el nombre que Anko había gritado antes, habló lentamente. Ataque, Kakashi, lo descubrió, ¿eh? El Zetsu blanco suspiró bajo tierra. Él siempre iba a hacerlo. Zetsu Negro no se sorprendió. Piénsalo. ¿Cuánta gente en Konoha posee el elemento tormenta? Y Kakashi se parece demasiado a Sakumo. Debió ser el hijo de ese viejo conocido, por encima del suelo. Kakashi agarró su kunai. No importa que, aunque parecía desmotivado, su determinación era firme. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras secuestran a un camarada. Orochimaru entrecerró los ojos. Sin embargo, su agarre en la espada de vacío se mantuvo firme. El chakra del viento se concentró a su alrededor, la batalla estaba lejos de terminar. En este punto, todos ya sabían que él no era realmente Orochimaru. Ni él ni Kakashi tenían motivos para seguir con esa actuación. ¿Planeas usar liberación del viento en la batalla? Zetsu Blanco susurró desde el subsuelo, observando los movimientos de Shigen. Kakashi se especializa en el elemento rayo, Shigen ya lo notó. Zetsu Negro sonrió oscuramente. El elemento viento contrarresta naturalmente el elemento rayo. Con su refinada habilidad con la espada, adquirida en la antigüedad, Shigen no tendrá problemas para vencer a Kakashi. La sonrisa de Zetsu Negro se amplió. Después de todo, Shigen una vez derrotó al propio Indra con nada más que su habilidad con la espada. El siguiente momento, se desató una violenta ráfaga de viento. El Sharingan de Kakashi atrapó a la figura que se acercaba. Alzó su kunai rápidamente para bloquear el ataque de la espada de vacío. Sonido metálico. El kunai se hizo añicos instantáneamente bajo la espada mejorada por el viento. Antes de que Kakashi pudiera reaccionar, el impostor lanzó el kunai roto al aire y luego exhaló otra ráfaga de chakra de liberación del viento. Tienes que estar bromeando. La incredulidad de Kakashi creció. La pura velocidad, la precisión, había cortado el kunai en un instante, luego usó la hoja rota como un proyectil de liberación de viento. Zumbido.
La espada infundida de viento giró como un shuriken y se dirigió hacia Kakashi. ¿Un shuriken de liberación del viento? Kakashi saltó hacia atrás. Nunca había visto a nadie usar liberación del viento de esta manera antes. Este enemigo era incluso más hábil en el combate de lo que esperaba. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Kakashi juntó sus manos y las presionó contra el suelo. Un enorme muro de piedra surgió de la tierra, grabado con sus características marcas en forma de perro. Pero, la pared era demasiado frágil. El shuriken de liberación del viento lo atravesó sin esfuerzo, obligando a Kakashi a retroceder aún más. Zumbido. Un kunai bien colocado golpeó el núcleo del shuriken de liberación del viento, desviándolo justo a tiempo. Crisis evitada. Kakashi metió la mano en su bolsa y agarró con fuerza otro kunai. Esta vez, no intentaría bloquear la espada de vacío directamente. En lugar de eso, apuntaría a su portador. No eres rival para mí. No tengo intención de matarte. Orochimaru continuó presionando hacia adelante, aparentemente insatisfecho con la persistencia de Kakashi. Ya es suficiente. Basta. El Sharingan de Kakashi brilló rojo. Aún así no lanzó un genjutsu, en cambio, se concentró exclusivamente en rastrear los movimientos de su oponente. Tan rápido. Demasiado rápido. Obligándolo completamente a la defensiva. En cualquier momento ahora, un paso en falso y sería derribado. Pero no tuvo más opción que mantenerse firme. Kakashi, puedes hacerlo. Anko aplaudió. Sal de aquí ya. Kakashi le lanzó una mirada exasperada, instándola en silencio a huir. Pero, Anko no podía moverse. Sus piernas ya estaban atrapadas en el barro endurecido. Su cuerpo quedó medio enterrado en el suelo. Kakashi ni siquiera se había dado cuenta cuando su oponente había usado el liberación tierra. No me gusta matar gente. Orochimaru murmuró. Entonces, le dio una patada a Kakashi en el pecho. Eso está bien, yo tampoco, Kakashi tosió. Pero a pesar de sus palabras, se lanzó hacia adelante otra vez. Y luego, las espadas llovieron sobre él. Aunque su oponente todavía llevaba la cara de Orochimaru, el implacable manejo de la espada de liberación del viento lo abrumó por completo. Como una tormenta furiosa, los ataques dejaron a Kakashi luchando por mantener su posición. Lanzamiento del rayo. Raikiri Kunai. Kakashi cargó su kunai con chakra del rayo y luego lo arrojó al enemigo. El kunai cargado, fue rápido. Mortal. Pero, sonido metálico. Su oponente enganchó sin esfuerzo el anillo del kunai con su espada de vacío. Luego lo giró hacia Kakashi. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El kunai atravesó el hombro de Kakashi y lo inmovilizó contra un árbol. Maricón. Una sustitución. El verdadero cuerpo de Kakashi emergió del suelo. Liberación de la tierra. Jutsu del cazador de cabezas. Sus manos se dispararon y agarraron el tobillo de su enemigo. Pero, la tierra se endureció instantáneamente, atrapando a Kakashi en su lugar. Había caído en su propia trampa. Impotente, observó cómo su oponente levantaba a Anko del suelo. Y se alejó. Capítulo 98. La vida de una persona es una sola línea. Esta línea puede enredarse con otras. Sin embargo, a veces dos líneas solo pueden cruzarse mucho en el futuro, y a menudo es necesario que alguien use la fuerza bruta para unirlas antes de lo previsto por el destino. Shigen, él era precisamente el tipo de persona encargada de tergiversar estas líneas. Para Shigen, secuestrar a Anko Mitarashi se había convertido en una tarea insignificante, y obtener influencia sobre Orochimaru fue simplemente una ventaja conveniente. Ahora, Shigen solo tenía un objetivo verdadero en Konoha: encontrar a la persona indicada. Alguien a quien pudiera manipular para que descubriera la verdad sobre la supervivencia de Obito Uchiha y, así, completar su misión de rango SSSSS. La persona adecuada, esa persona tenía que tener un vínculo con Obito Uchiha. Pero Obito lo había perdido todo hacía mucho tiempo. Había asesinado personalmente a su maestro, Minato Namikaze, masacrado a su propio clan Uchiha, y el único que quedaba con vida de su pasado era su antiguo compañero de equipo, Kakashi Atake. Solo Kakashi tendría interés en Obito Uchiha. Estos dos, unidos por un pasado inquebrantable, y unidos inevitablemente por el pasado en el futuro. No exactamente, estrictamente hablando, el hijo de Minato Namikaze, Naruto Uzumaki, también tenía un vínculo trascendental con Obito, aunque basado en el odio. Pero Naruto solo tenía 8 años en ese momento. Shigen no podía permitirse esperar a que Kakashi y Naruto descubrieran la verdad de Obito por sí solos.
Sabía la gran recompensa por una misión de rango SSSSS, y lo más importante, era la única misión que podía completar por el momento. Necesitaba terminarlo lo antes posible, liberar su cola de misiones y buscar más tareas que le otorgaran mayor poder. Poder que necesitaba para asegurar una ventaja en la batalla final que había planeado. El primer paso de esta misión, era para dibujar a Kakashi Ataque. Kakashi había presenciado personalmente el secuestro de un ninja en la aldea. Aunque parecía indiferente a la mayoría de las cosas, no ignoraría semejante incidente. Shigen estaba sentado debajo de un gran árbol, dibujando distraídamente teorías sobre el Edo Tensei en su pergamino mientras contemplaba su estrategia. Si todo saliera como se esperaba, Kakashi definitivamente intentaría rastrearlos. Dentro de Konoha. Kakashi había sido rescatado. En el momento en que se recuperó, informó del secuestro de Anko Mitarashi al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. A pesar de que Konoha acababa de sufrir la masacre del clan Uchiha, no había forma de que el tercer Hokage ignorara el secuestro de un ninja de Konoha por parte de un forastero. Pase lo que pase, ahora que lo sabía, Konoha no podía permanecer indiferente. El enemigo es muy competente en liberación del viento y Kenjutsu. La declaración de Kakashi hizo que el tercer Hokage frunciera el ceño. Afortunadamente, tras reflexionar un momento, Kakashi añadió: también es extremadamente hábil en el elemento tierra. Cuando intenté usar el estilo tierra en combate, contraatacó y neutralizó mi técnica antes de que pudiera completarla. El oponente también tiene mucha experiencia en combate. Me sentí completamente impotente ante él. Definitivamente no es un ninja común, además. Probablemente tenga un cómplice. Existe una gran posibilidad de que este cómplice aún esté escondido en Konoha, ayudándolo desde las sombras. Cuando intenté dejar señales para que los Anbu me siguieran, todas fueron borradas sin que yo me diera cuenta. También hay algo muy extraño, después de derrotarme, el enemigo no eligió matarme. Tal vez pensó que yo era demasiado débil para merecer su atención. Después de todo, decía que no disfrutaba matando. Pero cuando atacó, no dudó en hacerlo. Si hubiera sido un paso más lento, habría muerto, veo, y Hiruzen Sarutobi dio una profunda calada a su pipa, perdido en sus pensamientos. Kakashi era el joven ninja más destacado de Konoha. Su fácil derrota significaba que su oponente era excepcional. Sin embargo, incluso con todos estos detalles, el Hokage no pudo determinar la identidad del enemigo. Si el oponente se especializaba en liberación del viento y Kenjutsu y tenía vínculos con Orochimaru, sería más fácil rastrearlo. El problema era, también destacó en liberación tierra. Esa persona debía ser un ninja reconocido en el mundo shinobi, pero no se le ocurrió a nadie. Desafortunadamente, no hubo tiempo para recopilar más información. Tenemos que tomar medidas inmediatamente. La expresión de Hiruzen se tornó seria. Kakashi, te autorizo a formar un equipo especial de rescate para traer de vuelta a Anko. El equipo de la barrera informó hace un momento de una anomalía en la zona oeste de la aldea. Alguien atravesó nuestro perímetro defensivo. Deberían dirigirse hacia la tierra de los ríos. Si el enemigo entró en Konoha sin ser detectado, probablemente contó con ayuda interna. Enviaré equipos a investigar dentro de la aldea y asegurar otras posibles rutas de escape. Sí. Kakashi no tuvo objeciones. Con el Anbu de Konoha constantemente de servicio, las únicas fuerzas disponibles eran los ninjas que vagaban libremente. Afortunadamente, la aldea había suspendido las misiones externas, lo que le permitió reclutar aliados fuertes. Había muchos camaradas capaces a los que recurrir. Las batallas ninja rara vez eran simples combates uno contra uno. Reunir al equipo adecuado evitaría que se repitiera su última derrota. Más importante aún, la fuerza del oponente no era completamente abrumadora. Según la experiencia de Kakashi, el enemigo aún se encontraba dentro del ámbito del combate ninja normal. Su elemento viento y su Kenjutsu eran formidables, pero no invencibles. Jonin Midway. Jonin especial Kurena y Yui. Y del Anbu, mi aliado más confiable, Tenzo. Como el tiempo era escaso, Kakashi seleccionó el equipo más confiable que pudo reunir. El Taijutsu de Midway era excepcional. Kurena y Yui tenía fuertes habilidades sensoriales y habilidades de Genjutsu. Tenzo poseía el elemento madera, único en Konoha. Si bien su Mokuton era solo una fracción del primer Hokage, seguía siendo un recurso valioso. La propia experiencia de Kakashi en rastreo y asesinato complementó las fortalezas del equipo, convirtiéndolos en una fuerza formidable. La misión es clara. Necesitamos recuperar a Anko lo antes posible. Kakashi miró a sus compañeros reunidos, masticando una pastilla de soldado mientras les informaba.
Este es un oponente que no podemos subestimar. Debemos trabajar juntos, no hacen falta palabras. Mick-Gu apretó los puños con entusiasmo. El shinobi vestido de verde irradiaba energía y entusiasmo, su ardiente pasión por la juventud era prácticamente tangible. A pesar de su excentricidad, su determinación tuvo un efecto tranquilizador en el equipo. Esa noche, bosque occidental de la Tierra del Fuego. Siguiendo las pistas del equipo de la barrera, Kakashi y su escuadrón se dirigieron hacia el oeste. Sin embargo, aún no habían encontrado rastro directo de su objetivo. Algo no está bien. Tenzo, con su máscara de Anbu, habló con preocupación. Aunque el enemigo sea rápido, lleva a Anko. No deberían poder moverse tan rápido, no. Kakashi negó con la cabeza. Si Anko está completamente inconsciente, y el enemigo tiene movimientos rápidos, además de que empezamos a rastrearlos tarde, espera, ¿será que vamos en la dirección equivocada? De repente, Gui se dio cuenta. Kakashi, ¿cuánto tiempo llevamos persiguiéndolos? Llevamos 5 horas rastreándolo. Kakashi calculó. Han pasado 7 horas desde que se llevaron a Anko, estamos en el camino correcto. Kakashi confiaba en su juicio. Si hubiéramos estado siguiendo el camino equivocado, los equipos de búsqueda del Hokage ya habrían encontrado otras pistas. Encontré el cabello de Anko. Kurena y Yui gritó, sosteniendo un mechón de cabello morado. Este lugar fue utilizado como lugar de descanso temporal. Su aguda percepción le permitió deducir que Anko había dejado pistas deliberadamente para ayudarlos. Dejó una señal, vamos por buen camino. Entonces movámonos. Kakashi saltó hacia adelante y los demás lo siguieron, impulsando su persecución hacia el oeste. Ellos no sabían, ya habían sido notados. Y Shigen ya estaba haciendo su siguiente movimiento. Shigen seguía cambiando de dirección mientras llevaba a Anko Mitarashi. Y hablando de eso, Shigen frunció el ceño levemente y murmuró. ¿Cómo nos encontraron? Cambié de dirección en cuanto lo sentí. Era esa mujer. El Zetsu Blanco habló con cautela. Basándose en la información que había reunido Zetsu Blanco mientras rastreaba al equipo de Kakashi, miró a Anko Mitarashi inconsciente tirada en el suelo y le recordó a Shigen. Esa mujer, Anko Mitarashi, les dejó pistas en secreto. ¿Cuándo? Los ojos de Shigen brillaron con sorpresa. Zetsu negro suspiró impotente. Shigen nunca había sido de los que se ocupaban de estos pequeños detalles, ni había aprendido a prestarles atención. Sin saberlo, había permitido que Anko Mitarashi se aprovechara de su descuido. Sin duda, esa mujer debe haber dejado pistas incluso mientras dormía. Olvídalo. No importa. Solo son 4 y ya los he percibido. Shigen no parecía muy preocupado por los perseguidores que se acercaban. Continuó organizando sus pergaminos con naturalidad. Es una lástima no haber dejado una marca del dios del trueno volador en mi camino. Pero incluso si me alcanzan, acabar con ellos será fácil. Pero, uno de ellos es el hijo de Sakumo Atake. No eres alguien a quien le guste matar. Zetsu negro conocía bien la naturaleza de Shigen y tuvo que recordárselo. Si muestras piedad, Konoha no dejará de rastrearte. Incluso podrían descubrir información sobre ti, este tipo de resultado, era prácticamente inevitable. Si esos ninjas de Konoha lograran hablar con Shigen, aunque fuera por unos minutos, podrían descubrir su conexión con Akatsuki. Con un poco más de conversación, Shigen podría incluso revelar su antigua relación con Sakumo Atake. Y si insistían un poco más, podría incluso revelar todo el plan Ojo de Luna. ¿Debería matarlos? Un rastro de arrepentimiento se dibujó en el rostro de Shigen. Apretó el bolígrafo con fuerza. Para lograr mi objetivo, debo estar dispuesto a hacer lo que sea. Ya he cruzado esa línea, matarlos no cambiaría nada. Zetsu negro lo miró inquieto. No importa. Ya he pensado en una solución. El Zetsu negro comprendió la gravedad de la situación y propuso una alternativa. Al llegar, un clon del Zetsu blanco se dirigió a la base de Akatsuki para pedirle refuerzos a Pain. Enviará un equipo para cubrirte y solucionar este pequeño problema. No te preocupes. No tendrás que ensuciarte las manos. Zetsu negro sonrió con malicia mientras tranquilizaba a Shigen, satisfecho con su rapidez. Después de todo, Obito no te ha tratado con el debido respeto últimamente. ¿No planeábamos hacerle reconocer su lugar? Este, resulta ser la oportunidad perfecta. Mientras el Zetsu negro hablaba, sus pequeños ojos se entrecerraron con un destello peligroso. Si queremos que alguien reconozca su identidad, nada es más efectivo que obligarlo a confrontar su pasado. Capítulo 99. Zetsu negro, finalmente dijo algo que realmente le resonó.
Cuando Zetsu Negro sugirió dejar que Obito Uchiha manejara la situación, convirtiéndola en una situación en la que todos salieran ganando, Shigen sintió alivio. Al menos, no tendría que preocuparse de que el equipo de Kakashi Ataque descubriera la base de Akatsuki. A lo largo de todo el viaje, había estado soportando los torpes intentos de Anko Mitarashi de dejar rastros. Casi sintió ganas de arrancarle el pelo él mismo solo para ayudarla a dejar más pistas. Y aún así, el viaje estuvo lleno de contratiempos. Afortunadamente, todo avanzaba según su meticuloso plan. Ahora, la responsabilidad de lidiar con estos ninjas de Konoha recaía sobre Obito Uchiha. Hablando de eso, el odio de Zetsu Negro hacia Obito parecía un poco excesivo. Por supuesto, esto se debió en parte a la forma en la que Shigen se había retratado deliberadamente en la antigüedad. En aquel entonces, Shigen había desempeñado intencionalmente el papel de un peón diligente y respetuoso ante Zetsu Negro. Esperaba que, tras experimentar todo esto, Zetsu Negro detestara inconscientemente a quienes eran arrogantes, groseros y poco fiables. Ahora, mirando los resultados, parecía que había presionado demasiado. Black Zetsu prácticamente deseaba que Obito sufriera en cada situación posible. Sin embargo, Zetsu Negro no lo vio de esa manera. De hecho, Black Zetsu tenía su propio pequeño plan. Si Obito era expuesto a los ninjas de Konoha, sin duda se convertiría en su objetivo principal en el futuro. Esto permitiría a Zetsu Negro deshacerse de este peón inútil como cebo. La mejor eliminación de desechos. Sin embargo, si el plan de Zetsu Negro tenía éxito, Obito, que ahora solo estaba resentido, probablemente caería en un colapso emocional total más adelante, afortunadamente. Shigen tenía una inteligencia emocional mucho mayor. A la hora de manipular a la gente, era mucho más sutil que Zetsu Negro. Incluso mantenía una fachada de tolerancia hacia Obito, a pesar de haber sido su anterior oponente derrotado. No presiones demasiado a Obito. Shigen aconsejó con indiferencia, y sus palabras iluminaron los ojos de Zetsu Blanco. Si Obito no quiere venir, puedo encargarme yo mismo del equipo de Konoha. Esto no es una orden para él. Sí. Zetsu Blanco estaba encantado. Cuando Obito tenía 12 años, era solo un ninja más de Konoha. Resultó gravemente herido en combate y fue salvado por Madara Uchiha. En aquel entonces, Zetsu Blanco y sus clones lo cuidaron. Todavía sentían cierto cariño por aquel muchacho que una vez fue inocente. El Zetsu Blanco no quería ver tensión entre Obito y Shigen. Sabía que, si la situación se intensificaba, Obito moriría sin dudarlo. A pesar de, Obito probablemente moriría tarde o temprano. Aún, los clones de Zetsu Blanco querían que su fuente de entretenimiento viviera un poco más. Una cosa más. Traigan a ese nuevo recluta. Shigen reanudó su escritura en su pergamino con indiferencia. Ese novato llamado Uchiha Itachi. Tráiganlo con Obito, quien está asignado para supervisarlo. Mejor aprovecho esta oportunidad para probar sus habilidades, ¿sí? El Zetsu Blanco inmediatamente bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Amegakure, base de Akatsuki. Obito Uchiha y Itachi Uchiha todavía estaban aquí. Al llegar, se enteraron de que todo Akatsuki había descubierto la identidad del espía de Konoha, Orochimaru. Todos ansiaban eliminarlo. Obito se burló de esta idea. No le importaba el destino de Orochimaru. Itachi, en cambio, sintió una ligera inquietud. Esta situación, me pareció extrañamente familiar. Itachi tenía la persistente sospecha de que Orochimaru, como él mismo, era un espía obligado a desertar de Konoha en la superficie mientras trabajaba en secreto para la aldea. Especialmente cuando los miembros de Akatsuki afirmaron con confianza que Orochimaru podría haber sido plantado por Danzo Shimura, y todos querían aprovechar la oportunidad para ejecutarlo. En estas circunstancias, ¿debería intentar salvar a Orochimaru? Itachi se sintió en conflicto. Como miembro recién reclutado de Akatsuki, no debía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a un compañero ninja de Konoha. Necesitaba encontrar una oportunidad para investigar en secreto el paradero de Orochimaru y ver si podía ayudarlo a escapar de la organización. Sin embargo, la vacilación de Itachi no duró mucho. Porque, llegó un clon de Zetsu Blanco. Este Zetsu Blanco conocía bien el temperamento de Obito. En lugar de presentarlo como una orden del Zetsu Negro, lo presentó como información del cuerpo principal. El señor Shigen regresa a la base de Akatsuki, pero un equipo de Konoha lo ha descubierto. HMPH, esa reliquia todavía no entiende los matices de las tácticas shinobi modernas. El tono de Obito estaba impregnado de desdén, desahogando su insatisfacción con Shigen.
La fuerza por sí sola no basta para sobrevivir en esta era, el líder del escuadrón de Konoha es Kakashi Ataque. Las palabras de Zetsu Blanco hicieron que Obito se detuviera. Obito se alborotó el pelo corto. En el pasado, cuando personificaba a Madara Uchiha, llevaba el cabello largo para que coincidiera con la apariencia del legendario shinobi. Pero ahora que ya no tenía que interpretar ese papel, había vuelto a su peinado más corto preferido. Esperar, Kakashi Ataque. ¿Kakashi está persiguiendo a Shigen? ¿El equipo de Kakashi estaba formado por los 5 Kages o algo así? ¿Quién demonios le dio a ese idiota la confianza para liderar un escuadrón contra Shigen? Esto fue un suicidio. Ese tonto, la mirada de Obito se oscureció cuando mencionó a su ex compañero de equipo. Recordó su época en el mismo equipo. Como siempre perdía contra Kakashi en los combates de entrenamiento. Pero ahora, con el Kamui Manjeki Sharingan, ya no estaban en la misma liga. Aún así, incluso con su poder actual, todavía no estaba seguro de poder derrotar a Shigen. En su último combate, Shigen solo había ganado ocultando su dominio de la técnica del dios del trueno volador. Pero aún así, Obito sabía que si volvían a luchar, sus posibilidades de victoria serían escasas. Batallas entre usuarios del espacio-tiempo, a menudo se deciden en un instante. Y Shigen también poseía el poder del Rinnegan, incluso si el equipo de Kakashi estuviera formado por shinobi de nivel Kage, no tendrían ninguna oportunidad contra Shigen. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Entonces, ¿debería simplemente sentarse y observar? Si Kakashi moría sin que Obito lo supiera, no importaría. Simplemente significaría que los débiles habían sido eliminados. Hacía tiempo que había dejado de importarle su vida pasada en Konoha. Pero, ahora que lo sabía, Obito apretó los dedos con fuerza. Pensó en el Tsukuyomi infinito, el mundo de sueños que había imaginado incontables veces, el futuro o el pasado que realmente anhelaba. En ese mundo, Kakashi seguiría siendo el genio inalcanzable compañero del desválido Obito Uchiha. Seguirían siendo camaradas que se confiaron la vida. En ese mundo, Rin Nohara, la chica que siempre había amado, jamás sufriría las tragedias de la realidad. Siempre estaría a su lado, consolándolo cuando perdiera contra Kakashi y elogiándolo cuando finalmente ganara. Entonces, hasta que el Tsukuyomi infinito se hizo realidad, ¿debería intervenir en la inminente crisis de Kakashi? ¿Necesitas que me encargue de esto? Obito se sentó, su mirada fija en Zetsu Blanco antes de desviar rápidamente la mirada, su voz fría mientras repetía. ¿Necesitas que cuide de ese debilucho Kakashi por Shigen? Su expresión aún reflejaba arrogancia, y entrecerró los ojos mientras buscaba una justificación para su intervención. Shigen probablemente no comprende lo meticuloso que se ha vuelto el rastreo de Shinobi en esta era, ¿verdad? Incluso si mata a Kakashi, más ninjas de Konoha seguirán su rastro. Podríamos acabar en una guerra total con Konoha antes siquiera de capturar a las bestias con cola, sí, Zetsu Blanco asintió rápidamente, aprovechando la oportunidad para persuadirlo. Eso también nos preocupa. Aunque el señor Shigen puede encargarse él solo del equipo de Konoha, le pedimos que dejara a alguien más familiarizado con las tácticas shinobi modernas encargarse de la limpieza, entiendo. Obito juntó sus manos, su ojo derecho brilló mientras un vórtice de espacio-tiempo lo envolvía, transportándolo hacia la ubicación del equipo de Konoha. Antes de que Obito pudiera desaparecer por completo en el vórtice, el clon de Zetsu Blanco gritó rápidamente para detenerlo. Esperar. Obito hizo una pausa por un momento y su mirada se volvió impaciente. Si vas, le recordó en voz baja el clon de Zetsu Blanco, la orden del señor Shigen era traer al recién llegado, Uchiha Itachi. Quiere aprovechar esta oportunidad para observar sus habilidades. Qué pérdida de tiempo. El tono de Obito estaba lleno de desdén. Aunque creía que podía con todo solo, las órdenes de Shigen no eran algo que pudiera desafiar abiertamente, al menos no por ahora. Así que no le quedó más remedio que llevar a Itachi con él. Parece que Shigen se ha topado con algunos problemas. Vamos a limpiar este desastre por él. Esa persona, podría incluso meterse en problemas. Uchiha Itachi estaba desconcertado. Un equipo de Konoha lo ha descubierto, Obito habló mientras observaba atentamente la expresión de Itachi. Vamos a ayudarlo a lidiar con ellos. Con su fuerza, Itachi entrecerró los ojos levemente, fingiendo no entender. ¿Konoha envió un equipo excepcionalmente poderoso? No, Obito se burló, con un tono burlón. Opinaba que Shigen no dominaba las técnicas modernas de rastreo shinobi. Lo avistaron mientras regresaba y no ha podido librarse de sus perseguidores. Nuestro trabajo es asegurarnos de que lo haga.
Itachi asintió en silencio. Para Itachi, de 13 años, no tenía ningún deseo de empezar a matar ninjas de Konoha inmediatamente después de desertar. Eso podría complicar su delicada relación con la aldea. Afortunadamente. Si esta misión solo consistía en cubrir huellas, para él no sería un problema. Como ex capitán del Anbu de Konoha, Itachi era un experto en borrar los rastros dejados durante las operaciones Shinobi. De hecho, esta tarea estaba casi por debajo de su nivel de habilidad. Vamos. Antes de irse, Obito de repente sacó una máscara y se la colocó sobre la cara, como si acabara de recordar algo. A pesar de, su identidad no era exactamente un secreto dentro de Akatsuki, aún así, Obito seguía sin querer que Kakashi lo reconociera. Sabía que si Kakashi descubría la verdad, le causaría un sinfín de complicaciones. Como se esperaba. En el momento en que se puso la máscara, Zetsu Negro no pudo resistirse a burlarse de él. Obito, ¿aún intentas esconderte de tu viejo amigo? Solo estoy evitando problemas innecesarios. La mirada de Obito era fría. Sabía que Zetsu Negro estaba disgustado con él, así que replicó de inmediato. Comparado con tus acciones imprudentes que llamaron la atención de Konoha, esto es mucho menos tonto. Tú, la mirada de Zetsu Negro se oscureció peligrosamente. Suficiente. Shigen puso fin a la discusión. Miró a Obito y dijo con calma, el resto depende de ti. Después de hablar, sacó 2 pergaminos y se los arrojó a Obito e Itachi. Estos contienen marcas del dios del trueno volador. Si algo sucede, intervendré. No hay necesidad. Obito se burló, arrojando el pergamino hacia atrás sin dudarlo, completamente desinteresado en la supuesta medida de seguridad de Shigen. HMPH. ¿Solo Kakashi ataque? ¿Creía Shigen que seguía siendo el mismo debilucho de entonces? El ojo derecho de Obito giró, formando un vórtice espacio-temporal. Su cuerpo desapareció en él mientras se transportaba hacia la ubicación del equipo de Konoha. Lo vigilaré. La figura de Zetsu Negro se fundió con las sombras, siguiéndola en silencio. Itachi, sin embargo, conservó el pergamino. A diferencia de Obito, no estaba en posición de desafiar las instrucciones de Shigen, ni tampoco podía permitirse levantar sospechas. Por supuesto, en cuanto al pergamino que contiene la marca del dios del trueno volador, Itachi ya había decidido destruirlo a la primera oportunidad durante la batalla. No quería que Shigen tuviera la posibilidad de aparecer repentinamente a su lado cuando quisiera. Sin embargo, parecía que sus intenciones habían sido notadas. Puedes destruir el pergamino si lo deseas. La expresión de Shigen permaneció indiferente mientras permanecía sentado bajo un árbol. Su voz era inquietantemente tranquila, como si no tuviera peso, pero tan esquiva como una hoja al viento. Pero te sugiero que lo leas primero, novato, capítulo 100. Esto es, Uchiha Itachi desenrolló el pergamino en sus manos. Nunca dejaría pasar la oportunidad de recopilar información. Esto no solo le ayudaría a consolidarse dentro de Akatsuki, sino que también le permitiría aprender más sobre Shigen, la figura legendaria que lo precedió. Un tanto inesperado. Aunque no es sorprendente en absoluto. El pergamino contenía información sobre Obito Uchiha, incluidos detalles sobre sus habilidades Mangekyou Sharingan y su elemento madera Kekkei Genkai. Hablando sin rodeos, tras leer esto, la desconfianza de Itachi hacia Obito aumentó. Sin embargo, el hombre ya no era un enigma para él. Mientras tuviera información, eventualmente podría encontrar una forma de contrarrestarlo. No le dejes que lo obtenga demasiado fácil. Deja que Konoha le dé una lección. Zetsu Negro realmente desprecia a Obito, y me gustaría hacerle un favor. Shigen ni siquiera miró a Itachi. Su tono era frío e indiferente mientras seguía hablando. Aunque no me caes bien, eres el único a quien puedo confiar esta tarea. Asegúrate de que nadie más se entere. ¿Por qué yo? Itachi guardó silencio un momento antes de que su expresión se tornara seria. No puedo evitar sospechar que el señor Shigen intenta sembrar discordia entre Obito y yo. No hay necesidad de sospechar. Shigen permaneció imperturbable y continuó con su trabajo mientras hablaba. Necesito que vigiles a Obito en el futuro. ¿Me odias, señor Shigen? Itachi apretó con más fuerza el pergamino, frunciendo el ceño mientras continuaba en voz baja. Lógicamente hablando, no tengo ninguna razón para servirte. ¿No te preocupa que pueda contarle esto a Obito? Novato, Shigen finalmente levantó la mirada. Su voz, tranquila pero con un tono cortante, le provocó escalofríos en la espalda a Itachi. Sus palabras resonaron en los oídos del joven Uchiha como un martillo golpeando una piedra. ¿Qué te dio la ilusión de que puedes desafiar mis órdenes en Akatsuki?
Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La expresión de Itachi se puso rígida. Casi lo olvidó. Ya era miembro de Akatsuki. En ese momento, no podía distinguir si su suerte era buena o mala. Se veía obligado a participar en la lucha de poder entre Obito y Shigen. Sin embargo, esto podría no ser del todo desventajoso. Itachi no pudo evitar reflexionar. Shigen era implacable en sus métodos, pero el conflicto entre él y Obito podría, en última instancia, beneficiar tanto a Konoha como a él mismo. Incluso podría intensificar la tensión entre ellos, llevando su lucha a un nivel aún mayor. Completaré la misión. Itachi había tomado una decisión. ¿Es eso así? Shigen bajó la mirada, como si hubiera leído a través de los pensamientos de Itachi. Un dejo de burla se deslizó en su voz. Parece que los shinobi de Konoha siempre tienen sus propios planes, siempre creyendo que ven más allá que los demás. Hashirama Senju era igual. Pensó que la paz que estableció duraría para siempre. En aquel entonces, Madara nunca estuvo de acuerdo con su creencia de que valía la pena sacrificarlo todo por Konoha. Ambos sabíamos que los ideales de Hashirama acabarían dando origen a la oscuridad en Konoha. No me atrevería. El corazón de Itachi se hundió. Pero entonces otra vez, no soy mejor. La voz de Shigen adquirió un tono autocrítico, y su murmullo se llenó de una admiración casi melancólica. Quizás tu segundo Hokage, Tobirama Senju, vio más allá que su hermano. Itachi pensó que Shigen podría estar equivocado. Dentro del clan Uchiha, Tobirama Senju era famoso por aislarlos al crear la fuerza policial de Konoha. Fueron las políticas de Tobirama, eso impidió que los Uchiha se integraran completamente en la aldea. Itachi apretó los puños. Al final, esas mismas medidas profundizaron la división entre Konoha y los Uchiha, lo que desencadenó una crisis que casi destrozó la aldea. Suena como, Itachi agarró el pergamino con fuerza, fingiendo indiferencia mientras preguntaba. El señor Shigen y el segundo Hokage tenían una buena relación. No. Mi relación con él era mala. Lo despreciaba, por eso elegí unirme al plan de Akatsuki. Pero tu existencia demuestra que estaba equivocado. Shigen le lanzó una mirada fría a Itachi y continuó, con un tono aún más gélido. Cuando reviví, le dije a Tobirama que los ancestros de los Uchiha y los Senju fueron hermanos. Los hermanos deben vivir en armonía. Pero Tobirama creía obstinadamente que los Uchiha eran demasiado extremistas para integrarse con Konoha. Quizás por eso decidió ocultar la verdad. Ahora, al mirarte a ti, un hombre que eligió masacrar a su propio clan por el poder, casi puedo oír a Tobirama burlándose de mí desde el más allá, burlándose de mi ingenua y ciega fe en la humanidad. Por eso, cada vez que te veo, no te soporto. Itachi sintió un dolor agudo en el pecho. Así que eso es todo, esto es, la cruel ironía del destino. En realidad, Shigen fue quien tuvo la visión correcta, mientras que Tobirama fue quien se equivocó. Sin embargo, las acciones de Itachi habían invertido esa verdad. Siempre había querido ayudar a los Uchiha a integrarse en Konoha. Pero ahora, se había convertido en la personificación de la creencia de Tobirama, que los Uchiha eran demasiado peligrosos para pertenecer. Esta constatación fue al mismo tiempo angustiosa y absurda. Sobre todo porque Itachi no podía revelar sus verdaderas intenciones dentro de Akatsuki. Tuvo que ocultarlo todo, manteniendo su misión en secreto incluso para Shigen. Lo único que podía hacer, me disculpé. Lo lamento. No lo sabía. Itachi, de 13 años, bajó la cabeza ligeramente. Sus ojos carmesí brillaron levemente, luchando por contener las emociones que lo embargaban. Una mezcla de culpa hacia Shigen y tristeza por su propio dolor amenazaba con desbordarse. Lágrimas rojas como la sangre se acumulaban en su Sharingan. No importa. Ya no me importa. Shigen agitó una mano con desdén y su voz carecía de emoción. Ahora, haré un buen uso de ti, un Uchiha que sacrificó todo por el poder. Puedo prometerte una cosa. Si me obedeces, garantizaré la seguridad de tu hermano hasta que despierte su Mangekyou Sharingan. Nadie le quitará la vida antes de eso. Pero no doy garantías, que serás tú quien obtenga el Mangekyou eterno. Si aceptas esto, entonces lleva a cabo la misión que te he asignado. Sí, Itachi se arrodilló en señal de reconocimiento. Aplastó el pergamino de inteligencia, saltó a la oscuridad y desapareció bajo la luz de la luna. En ese momento, suprimió todos los pensamientos innecesarios. Aunque sabía lo peligrosa que era su posición en Akatsuki, aunque entendía por qué Shigen lo despreciaba, la postura y la promesa de Shigen eran precisamente lo que Itachi quería. Incluso el odio de Shigen hacia él era algo que él agradecía. Toca
Toca, el sonido de una pluma golpeando un pergamino de madera resonó en la noche. Shigen no se molestó en ver a Itachi irse. En cambio, siguió escribiendo, pero esta vez ya no eran notas médicas, sino solo nombres de shinobi. Si alguien viera su pergamino, notarían que cada nombre estaba conectado por líneas finas, formando una red tan intrincada que nadie podría desenredar sus relaciones. Algunos nombres estaban marcados con círculos. El nombre de Zetsu negro estaba rodeado de tinta negra, mientras que los de Kakuzu, Nagato y Konan estaban enmarcados en verde. De repente, Shigen rodeó tranquilamente con un círculo rojo el nombre de Itachi, vinculándolo directamente al de Obito. Mientras tanto, el escuadrón de Kakashi Ataque se estaba acercando. Como sensora del equipo, Kurena Yui levantó un dedo y localizó rápidamente la posición del secuestrador y de Anko Mitarashi. Sus sentidos eran extremadamente agudos. ¿Los encontraste? Kakashi sintió una creciente inquietud. Todo había ido demasiado bien, ¿de verdad el enemigo no se había dado cuenta de su persecución? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Kurenai cambió de repente. ¿Qué ocurre? Yamato se volvió hacia ella sorprendido. Son refuerzos enemigos. La expresión de Kurenai se tornó sombría. Podía sentir dos potentes firmas de chakra acercándose rápidamente. Están aquí. Migui agarró con fuerza su nunchaku. Su cuerpo se tensó al lanzar una potente patada hacia el cielo. Sus habilidades sensoriales eran limitadas, pero sus instintos de combate eran agudísimos. Desde dentro del bosque, un hombre enmascarado apareció a la vista. El pie de Migui aterrizó de lleno contra el cuerpo del hombre, pero en lugar de sentir resistencia, su golpe lo atravesó como si hubiera pateado el aire. ¿HMM? ¿Qué pasa? Gui se sorprendió momentáneamente de su propio fracaso. Enseguida se dio cuenta de que algo fallaba. Su visión había sido precisa. Definitivamente había dado en el blanco. ¿Cómo pudo fallar? Pero, nada de eso importaba. Gui giró su cuerpo en el aire, girando mientras lanzaba una patada giratoria directamente hacia el hombre enmascarado. Hoja gran torbellino. Una vez más, su ataque solo impactó en el espacio vacío. Sin inmutarse, Gui siguió adelante y lanzó una rápida secuencia de patadas hacia su oponente. Hoja fuerte torbellino. Incluso el enmascarado guardó silencio momentáneamente mientras observaba los repetidos pero infructuosos ataques de Gui. No entendía por qué este hombre, a pesar de no haber acertado ni un solo golpe, permanecía tan firme en su determinación, pero, esto fue suficiente. Los movimientos de Gui finalmente se ralentizaron al aterrizar, frunciendo ligeramente el ceño. Bajó la mirada hacia su propio pie, sin comprender lo que acababa de suceder. ¿No le pegué? Kakashi Ataque había estado observando atentamente todo el intercambio y entrecerró los ojos. Había presenciado como todos los ataques de Gui fallaban a pesar de su precisión. Este oponente fue un problema. Sharingan. Tiene un Sharingan. No hagas contacto visual con él. Kakashi advirtió rápidamente a sus compañeros de equipo mientras sacaba un kunai y daba un paso adelante para interceptar a la figura enmascarada. Debajo de la máscara, un único ojo carmesí brillaba siniestramente. ¿Quién eres? El agarre de Kakashi en su kunai se hizo más fuerte mientras miraba al hombre enmascarado. ¿Robaste ese Sharingan? Levantó la mano libre y apartó lentamente el protector de su frente para revelar su propio Sharingan. Necesitaba observar al enemigo con atención. HMPH, el hombre enmascarado se burló de las palabras de Kakashi, pero no se molestó en responder. Tampoco tenía ningún interés en burlarse de Kakashi. Su inquietante Manjeki Sharingan giró mientras su voz resonaba, fría e indiferente. Váyanse ahora y les perdonaré la vida. En el momento en que terminó de hablar, el hombre enmascarado esquivó el kunai de Kakashi y contraatacó con una rápida patada al pecho de Kakashi, enviándolo a volar hacia atrás. Liberación de madera, gran técnica forestal. Yamato rápidamente formó sellos con las manos, estirando sus brazos hacia adelante mientras puntas de madera salían disparadas de sus extremidades, con el objetivo de empalar al hombre enmascarado. Sin embargo, fue inútil. Las puntas de madera lo atravesaron como si no estuviera allí. HMPH, el enmascarado saltó hacia atrás y aterrizó en la gruesa rama de un árbol. Su mirada recorrió al escuadrón de Konoha con desdén. No podemos golpearlo. La frente de Yamato estaba perlada de sudor mientras hablaba con tono serio. Su cuerpo no es sólido. Nuestros ataques simplemente lo atraviesan, es tangible. Kakashi dio una voltereta en el aire, recuperando el equilibrio al aterrizar. Se limpió la comisura de la boca y miró fijamente al enmascarado.
Pero solo por un breve momento. Porque, le habían dado un golpe. Eso hace las cosas más fáciles. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Gui, reavivando su entusiasmo. El hombre irradiaba una energía desbordante. Sus dientes prácticamente brillaban a la luz de la luna. Si tiene cuerpo, eventualmente le daré un golpe. No seas imprudente, primero tenemos que descubrir cómo contrarrestar su habilidad. La mirada de Kakashi permaneció fija en el hombre enmascarado. Habló en voz baja. Nuestra prioridad es rescatar a Anko, no derrotar a este enemigo desconocido. Se giró hacia Kurenai. Kurenai, ¿puedes sentir la ubicación de nuestro objetivo? Eso es, la voz de Kurenai vaciló. Mucho tiempo sin verlo. Una voz resonó desde las sombras. De las profundidades del bosque emergió una figura solitaria. Sus ojos escarlata brillaban amenazadoramente en la oscuridad, como un espectro del inframundo. Itachi Uchiha, de 13 años, dio un paso adelante, su expresión tranquila e ilegible. Todos los ninjas de Konoha en el escuadrón se pusieron rígidos. Uchiha Itachi. Comente el nombre envió una ola escalofriante de reconocimiento a todos ellos.